Bienvenidos al primer miércoles del 2025 de Lecturas con Sentido. Empezamos este año con toda la carne al asador, con uno de los libros de una escritora a la cual yo admiro mucho, que escribe personajes que se vuelven inolvidables, que yo sigo pensando que deberíamos todos de tener los dos libros de Victoria en nuestras casas, porque nos dan enseñanzas en diferentes niveles, nos conmueven, pero también nos mueven la conciencia. Este, y este mes de enero estamos leyendo Las palabras perdidas de Victoria Dana, un libro que nos sigue enseñando, a aquilatar lo que sucede, los momentos, pero también a diferenciar el Alzheimer de la enfermedad de Pick, que es algo de lo que no se habla, que es algo de lo que todos confundimos, que necesitamos seguirnos educando. Pero esta es una literatura que es absolutamente absorbente, a pesar de que yo hice una dosificación, me acabo de enterar que la mayoría de mis mediadoras ya leyó todo el libro. Es que no pudieron respetar la dosificación porque el libro te va jalando. Yo les aseguro que una vez que inicias el libro, difícilmente puedes decir, me espero hasta la próxima semana que me toca leer lo que sigue, porque como en la letra escarlata empieza a temblar el libro y a decirte, continúa, tengo que saber qué sucede. Y pues bueno, el día de hoy va a moderar esta sesión nuestra querida Alejandra Ayala desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Pero antes de pasar con mi querida Ale, le quiero agradecer a Victoria su generosidad para con el colectivo de salas inclusivas. Siempre nos ha dado un tiempo. Es delicioso hablar con ella, es una fuente inagotable de conocimientos literarios y más. Estoy muy feliz de que esté con nosotros. Y pues bienvenida, Victoria. Gracias por estar aquí. ¿Cómo fue toda la carpintería de este libro? Platícanos. Pues muchas gracias por invitarme y quiero agradecer en general a todos los lectores porque esta es una novela que ya tiene muchos años y sin embargo sigue vigente, la gente la busca, o sea, eh, es algo como diciendo, bueno, como escritor, qué bonito haber podido dejar huella con esta novela. Eh, Quiero empezar por contar que es mi primera novela. Dan la impresión de que no, pero yo tomé muchísimas clases de literatura, hacía cuento, hice obra de teatro y hice cuento corto, y después el salto a la novela me costó un poquito de trabajo, pero ya venía yo con una preparación a la escritura como muy sólida, ¿no? Muy importante. Entonces les voy a platicar, primero que nada, cómo nace Blanca Hernández de Montijo, porque es muy interesante. Este, eh, Le hice una biografía a un ser imaginario, o sea, agarré una hoja y puse este nombre, Blanca Hernández de Montijo, edad 48 años, profesión abogada. Empecé a crear una biografía de un personaje que no existe, que no existía y que empezó a tomar forma. Entonces fue como muy interesante empezar cuántos hijos tiene, en qué edades son sus hijos, cómo es el marido, como que empiezas a cada vez a ir profundizando más y más y te das cuenta que más empiezas a conocer del personaje. Tenía yo muy clara la estructura del diccionario y les voy a contar por qué. Mi suegra tuvo demencia vascular, lo que generalmente se conoce como demencia senil. Hay muchos rasgos en la novela que tiene que ver con la historia de ella, pero en general no tiene mucho que ver, la verdad, ni es el personaje, ni es su historia, ni es su familia, nada tiene que ver con ella. Sin embargo, yo tenía mucho deseo de escribir una historia donde se rescatara la dignidad de la persona que pierde el uso de la memoria, ¿no?
Entonces, ese era mi objetivo, mi misión era darle un lugar y darle un respeto a estas personas. Por eso no sé si se fijan, al principio de la novela dice, para Mari Jarabe, a su memoria. O sea, no es en memoria, aunque la recuerdo con mucho cariño, pero es a su memoria, está dedicada a su memoria, aunque sí, en la segunda edición, que es la de Random, le pusieron en memoria. Yo le había puesto a su memoria. Bueno, te saludamos desde aquí, querida Mari. Entonces, esa era una de las cosas que a mí me preocupaba mucho lograr. Cuando fui, ahora sí que cuando ella fallece, y fallece pues, de una manera muy linda porque fallece en su cuarto, en su cama, como ella siempre quiso, rodeada de la gente que la quiso, de sus nietos, de sus hijos, de sus conocidos. Es más, llegó un momento en que nos corrieron del cuarto porque ¿saben qué? No la dejan irse, así que váyanse de aquí y entren de a uno por uno porque la están jalando, es tanta la energía positiva que no la dejan irse, ¿no? Y ya ella ya estaba en una situación, pues, en donde tenía, ¿no? Que emigrar. Había en su recámara, al lado de su cama, un libro de la India que me traje yo, porque mi suegra fue una de las mujeres en su época una pionera, maestra de yoga, y fue, amaba la India y amaba las costumbres y la comida y la yoga. Bueno, entonces ese libro lo recuerdo y había un diccionario al lado de su cama. Y entonces esta idea del diccionario, como que fue lo único que me traje de su casa realmente, el libro de la India, que ahí lo tengo, y el diccionario. Y entonces dije, esta es la estructura que quiero. Les quiero contar que no es la primera vez que a alguien se le ocurre hacer esto, ¿no? Hay una novela divina, preciosa, que se llama El Diccionario Hazaru. No me pregunten de quién es en este momento, pero lo podemos buscar porque a mí ya se me empieza a olvidar un poquito los nombres, pero es la idea también de este autor, no me acuerdo si es Milovic, un autor así como checo, por ahí, quién sabe, pero era esa idea de utilizar como estructura la palabra. Y lo que se trataba aquí era también de darle lugar a la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la estructura del lenguaje? Que es muy interesante. Tenemos un narrador omnisciente que está platicándonos la historia y de repente tenemos a una blanca que interrumpe y que se mete en la plática, ¿no? Entonces estamos platicando, deambula, taca, ta, y de repente ya, sí, ya me perdí. ¿En dónde estoy? O sea, como que se va metiendo en la plática. Hay una razón para ello. ¿Por qué? Porque yo sabía de antemano que ella iba a perder la capacidad del lenguaje. Entonces tenía que tener a fuerzas un narrador. No podía ella estar todo el tiempo en primera persona. Sin embargo, se me hizo muy interesante este juego de compartir la narración con la primera persona. Creo que le dio mucha fuerza sin querer a la novela. Y ya que medio tenía yo todo este embrollo de ideas en la cabeza, empecé a buscar Alzheimer. Yo en un principio decía, esta novela es sobre Alzheimer. ¿Y qué me pasó? Llego como a ¿qué les puedo decir? A la 10ª cuartilla, apenas estoy empezando y de pronto digo, no, esta mujer no tiene Alzheimer, no sé qué tiene, pero esto no es Alzheimer. O sea, imagínense cómo el personaje va llevando al escritor a donde el personaje quiere, no donde el escritor quiere. Eso es la maravilla y la magia de la escritura. Ella me estaba diciendo, yo no tengo Alzheimer. Y entonces en eso me meto a internet porque realmente es el doctor Google el que nos da mucha información últimamente y puse demencia, paranoia y confusión, porque esas eran las tres cosas, y agresividad. Esas 4 palabras, demencia, paranoia, confusión y agresividad. Y automáticamente me remite a demencia de pic. Yo no tenía ni la menor idea de qué era, ni por qué, ni cómo, nada. Y de pronto dice, es más común en mujeres. Es más común en mujeres jóvenes.
ella realmente para tener una demencia, pues es joven, tiene 40 y tantos años, 48 años. No puede haber ahí una demencia vascular, porque es muy jovencita. Y entonces empiezo yo a leer sobre demencia de Pick y dice, ataca directamente el lóbulo frontotemporal, que es donde está todo lo que es el pensamiento lógico, la estructura. Entonces, entendí de dónde venía toda esta idea de la confusión, de la paranoia, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy interesante cómo empieza a generarse un personaje de la nada. Ahora, yo tomé el diccionario de mi suegra, abrí así, y la primera palabra que vi era catapulta. ¿Qué pasa? Había un ejercicio que hacían mucho los autores surrealistas, que en esa época, bohemia, que se juntaban en París, así, y hacían el ejercicio de la palabra. Entonces a mí se me ocurrió hacer lo mismo. Muchas veces ellos lo utilizaban con pintura o con literatura, etcétera. A mí se me ocurrió hacer lo mismo, ¿por qué no? Entonces agarré y hacía yo así, y la primera palabra que veía, sobre esa tenía que trabajar. Entonces, catapulta, en ese momento, me remite a Cata, a la nana, y se crea toda una historia de la nana, que además tiene que ver con, ahí sí, por ejemplo, les puedo decir, tiene que ver con mi propia historia de mi nana, de cuando yo era chiquita, etcétera. Entonces, empiezas a mezclar. Escribir es así como cuando vas a ver un telar de cintura, no sé si les ha tocado ver cómo van mezclando los hilos, los colores y van tejiendo. La escritura es como un telar y se va hilando, se va tejiendo diferentes colores, diferentes formas. Y entonces empiezas a crear, a veces ni siquiera te lo propones, a veces son casualidades, ¿sí me entienden? Pero de ahí, de esa parte, de la parte, ¿cómo les diré?, científica, se empieza a generar toda una forma literaria de escribir una cosa científica, porque finalmente todo lo que pasa en la novela está completamente, todo está, como les diré, comprobado, esto sucede, o al menos son teorías que son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría ahí que todos ustedes todavía no llegan ahí, de que las personas que tienen este tipo de enfermedad eh, ven las cosas en tercera dimensión. Entonces yo utilizo esa idea para crear todo un capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al principio de la enfermedad? ¿Qué pasa al principio de la demencia? Se empiezan a perder los recuerdos a corto plazo. Si tú llegas con una persona y le dices, oye, ¿qué desayunaste hoy en la mañana? No, pues no, algo verde, que bueno, que en el sartén, pues, ¿cómo te digo? No han perdido el lenguaje, no han perdido el recuerdo, pero ya no pueden explicarte con tanta, decirte, no, desayuné nopales. No, 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 es algo verde que lo pones en el sartén, lo está viendo, en su mente lo está viendo, pero ya no lo puede describir con esa palabra. En cambio, el recuerdo a largo plazo es tan vívido que es como si lo volvieran a vivir. Entonces, toda esta escena de la nana, etcétera, intenté ser lo más específica posible en sus sensaciones, como si los tuviera en ese momento viviendo. Ella de pronto empieza a recordar con una claridad, como de veras, o sea, cuando dice me pinché en el dedo, ella está sintiendo eso. Cuando mi mami me puso el dedo en su boca, o sea, todas esas sensaciones son sumamente vívidas, mientras que la memoria a corto plazo se va perdiendo. Entonces, vean cómo todo sin querer se empieza a convertir en una historia de un personaje que nació de decir, Blanca
tienes tantos años, vives en la Ciudad de México, de nada, de la nada, y eso es muy interesante. Pero lo más bonito de todo es que los personajes se vuelven dictadores. Ellos dictan lo que quieren que nosotros digamos. Ellos son los que dictan lo que Victoria, vamos a escribir. nos estás preparando para que empiecen todas a soltar la pluma y escribir. Esa es la maravilla Ay, contigo. me Que, encantaría, que me eres una encantaría. maestra nata para irnos incentivando a soltar la pluma, ¿verdad? Quizás más adelante podamos platicar de un taller que nos des, ¿verdad? Que sería maravilloso. A mí me gustaría que después de esta introducción tan maravillosa que nos has regalado, pueda ahorita Alejandra empezar a preguntarle a las mediadoras cómo les ha resonado el libro. Yo nada más les quiero decir una cosa, es la tercera vez que la leo. Mi esposo ya le está iniciando a leer. Este, es una maravilla para todos los que nos están viendo y para los que van a ver las repeticiones. Consigan el libro, es grandioso, no tiene desperdicio. Es importante leerlo para saber asirse al presente, que es eso, un regalo, y no dejarlo escapar. Entonces, adelante, Ale. Entonces, bien. Nada más te Bueno, quiero comentar algo antes de que empiece Ale. Creo que la verdadera razón de esta novela es la compasión, la capacidad como escritor y como lector de ponerse en el lugar de otra persona. Creo que esa es la intención como escritor y creo que eso es finalmente lo que se logra como lector. Y eso es lo más maravilloso, porque finalmente lo único que vale la pena es seguir teniendo la capacidad de mirar a los demás, de percibir a los demás, de sentirlos, ¿sí? Y creo que eso es lo que eso es lo que trata de hacer esta novela. Y muy bien a- logrado, Victoria, muy bien sí, logrado. Muchas gracias. este, de empezar, porque tú vas a ser la primera, Yola, este, muchas gracias, Victoria, pero no podemos empezar sin la participación de Yola, que nos va a platicar un poquito sobre ti. Adelante, Yola, tu micrófono. Gracias, sí. Bueno, Victoria Dana, híjole, y antes de empezar, es que, perdón, pero dijiste una palabra que me movió, la verdad, mucho. Compasión. Compasión, ¿para quién es más la compasión? ¿Para quien ya lo olvidó todo y se quedó sin un recuerdo, sin un amor, sin una familia, se quedó en la nada? ¿O compasión para quienes la rodean a esa persona y la aman y la pierden, aunque esté ahí? Ah, perdón, me movió porque algo cercano, perdón. Ya después, más adelante, Victoria, si gustas comentar un poquito sobre eso. Y bueno, empezamos. Dice, Victoria Dana es hija de inmigrantes sirios, nacida en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Anáhuac. Su interés por las letras nació desde que era muy pequeña, cuando se nutrió de todas las lecturas que caían en sus manos. Tuvo la suerte de conocer y estudiar teatro con el maestro Hugo Argüelles, cuyos conocimientos la han acompañado hasta ahora. Forma parte del taller literario del doctor Miguel Cosío Woodward, espero que así se pronuncie, quien ha trabajado con toda una generación de escritores mexicanos contemporáneos. En 2012 publicó su primer trabajo, Las Palabras Perdidas. A donde tú vayas iré es su segunda novela. En esta novela, Victoria Dana nos muestra la historia de Blanca Hernández, una exitosa abogada y ama de casa que es diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa conocida como síndrome de Pick, enfermedad que comparte algunos síntomas con el Alzheimer. Para enfrentar la terrible realidad, decide recurrir al diccionario como único método para aferrarse al lenguaje y la comprensión de un mundo que poco a poco se le va desvaneciendo. En este libro se explora el proceso de un personaje que se va difuminando de su realidad. Hasta hay un poquito de comentarios de Dana, de Victoria Dana. Y gracias, y de verdad sí, este tema me mueve. No te escuchamos, Muchas Ale. gracias. Muchas gracias, Yola.
Y bueno, ahora sí, chicas, vamos a, vamos a compartir cómo a cada quien nos ha resonado este libro. Yo sé que la mayoría ya no vamos con la dosificación, así que adelante, adelante, ¿qué es lo que quieren compartir de la lectura? O si quieren preguntar algo. No se oyen. Yo. A mí el libro, quiero comentarles esto, los personajes se me hacen tan delineados, tan completos, o sea, fácilmente me los puedo imaginar, fácilmente el libro para mí fue como una película, así se los quiero decir, unos planos y también cinematográficos maravillosos, me podía imaginar viendo por el agujerito de una puerta todo lo que estaba ocurriendo, cuando Blanca está en la calle y se está mojando, yo sentía el frío. Y yo decía, está descalza, le está subiendo el frío por los pies. En ese lugar de la Ciudad de México pega el aire bien requete sabroso. La angustia, el decir, está sacando el dinero, lo está ofreciendo, lo está la gente timando. Nadie se siente, te tienta el corazón de verte en esa indefensión. Estudié en la UNAM, fácilmente me imaginé esos pasillos donde se venden mil y un cosas y donde también pasan mil y un cosas innombrables, ¿no? La angustia de esta hija al ver a su madre que se va desdibujando, esta forzada madurez que te da tenerte que volver madre de tu madre, que a algunas nos ha pasado, el tenernos que acunar y que decir ya sus cosas más primarias, así como ella me dio un puré en la boca, ahora termino yo dándoselo y un círculo se cierra, que son cosas que te marcan en tu madurez para toda tu vida y que siento que también es el círculo virtuoso el que debe de terminar de esta forma. Todo esto yo lo podía imaginar, no sé, compañeras, no sé, Hilda, cómo a ti que ahora que tienes a Lucio tan chiquito te pueda pegar unas líneas así, ¿no? Cómo poder vivir eso, ¿no? Los que tienen padres todavía grandes en casa o no tan grandes, ¿cómo puedes vivir eso, no? A mí la novela me llevaba a momentos que me angustiaba, a momentos que yo me enojaba con los demás, pero también a entender, incluso el personaje del marido. Sí. Dios mío, cuando esta esposa lo rechaza, él dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con este rechazo, no? El ego del Señor, el perder el control de la vida, cuando ya tienes todo muy, muy acomodados, tus tiempos, tus formas, y todo se empieza a desdibujar. Para mí, las palabras perdidas es una cachetada a la realidad, es literatura de la buena, esa literatura que no termina siendo como una película palomera, que no es un libro que lo lees y lo dejas arrumbado, ¿no? Es un libro que es como yo le digo a mi marido, es un libro que regalamos, ¿sabes? Tanto el otro libro de Victoria, que aunque no, la temática no es de las que nosotras usamos, lo vamos a pasar a la mesa de migrantes y transmigrantes, porque es también valiosísimo. El Latife es para mí un emblema. Por eso yo hablaba de que Victoria escribe personajes entrañables, emblemáticos, que debieran de ser mucho más conocidos. Bueno, pues para mí el libro es una vuelta a la realidad. Hay tantos puntos que yo les pudiera hablar del libro, incluso esta cuestión de las enfermeras. Carambas, los que hemos tenido enfermos terminales en casa sabemos que a veces no sabes de qué cuidar dentro de todo esto, ¿no? Este golpe de realidad de decir, estas nanas que nos criaron a muchas. Yo pensé en la nana de mi hija, Victoria, en esa mujer entrañabilísima, que mientras yo trabajaba ella cuidaba a mi nena, ¿no? La terminaba de criar.
Entonces, todos estos momentos es Las Palabras Perdidas, un libro de reflexión, de crecimiento, sí de empatía, sí de compasión, pero a veces creo, no sé qué opinas tú, Gabriela, porque hiciste lo mismo que yo, te lo aventaste de una sentada, se queda uno más preocupada por los que nos quedamos que por el que se va, ¿no? De alguna manera, Gaby, no sé qué tengas tú que decir al respecto a mí. Yo quiero Pues, contestar el comentario de Yolanda en el sentido de que ella ya no puede, ya no tiene la capacidad de tener compasión. Ha perdido la capacidad de mirar a los otros. Apenas tiene la capacidad de organizar su mente para medio sobrevivir, entre comillas, una vida que ya se le está yendo de las manos. Y eso es lo que es también muy interesante, estamos hablando a nivel escritura, de que yo no estoy creando un personaje, yo lo estoy destruyendo. Y a medida de que se destruye, se va construyendo. Entonces, es un juego entre la destrucción y la construcción como muy especial, muy doloroso también para mí. Pero por el otro lado, lo que ella pueda ser de valioso está en los demás, ya no está en ella. A ella ya no le pertenece su cuidado, su dignidad, su respeto, es de los que están rodeándola, es de los hijos, del amor de los hijos, o sea, ya no es de ella. Entonces, realmente cuando hablamos de compasión y de ponerse en el lugar del otro, a mí me recuerda dos frases interesantes del Talmud, que hay uno que llega y le dice, un soldado romano, y le dice a un rabino muy famoso, dice, oye, yo no tengo tiempo de estar leyendo tus libros en hebreo y aprender esas cosas, pues no tengo tiempo. Quiero que me digas qué es el judaísmo mientras estoy parado en un solo pie. Y voltea el rabino y le dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. ya. Dice, y ya, y ponte a estudiar, porque todo lo demás es puro comentario. Pero la base es esta. Y de ese mismo rabino, que es el rabino Gilel, hay una frase preciosa que dice, si no estoy para mí, ¿quién estará? Pero si solo estoy para mí, ¿quién soy? Y es muy interesante, o sea, somos a partir de lo que somos con los otros. O sea, yo tengo que estar para mí. Yo me tengo que cuidar, yo me tengo que preocupar por mí misma, por crearme a mí misma, por mi interior. Pero si solamente estoy para mí, no soy nadie. ¿Quién soy? No, esa es muy interesante esa frase. Y sí entiendo lo que tratas de decir. Realmente los que merecen compasión son los que rodean a la persona que tiene demencia. ¿Y qué pasa? Que muchos cuidadores, o sea, cuidadores no me refiero a profesionales, sino a los familiares, a los que están cercanos, etcétera, acaban en depresión profunda. Eso está comprobadísimo. Es una situación sumamente delicada. ¿Y qué pasa? Aunque la familia sea grandotota, No generalmente queda son uno. uno o dos gentes los que asumen la responsabilidad. Y generalmente son las mujeres, al Ok. menos en este país. Y por eso es la crítica tan fuerte al personaje del marido, que está de pronto, como tú dices, Sofía, se le acaba su estructura, se le acaban su forma, sus costumbres, sus rutinas, pero no logra responder a lo que la vida le está exigiendo. No logra. Eh, Siento que hay una ausencia en general en este país de esa respuesta de los hombres. Cuando hay alguna cosa, le huyen, le sacan, o sea, y es muy duro, es muy duro. Y me gustaría ver ese cambio, ¿no? Ya en nuestra juventud que empieza. Y también en nosotros como madres, educarlos de otra manera.
porque tiene mucho que ver con la responsabilidad que se les exige desde chiquitos, ¿no? Entonces, tú eres hija, tú recoges la mesa, tú ayudas a lavar los trastes. ¿Y los niños? Ah, no, los niños no. Ellos no tienen responsabilidades. Y eso es algo que además les hace mucho daño. Hay que enseñarles a ser responsables y ayudar. Oye, ¿sabes qué? Me tienes que ayudar. A ti te toca poner la mesa. A ti te toca, yo qué sé, lo que quieran ustedes, ¿no? Pero es muy Hablaríamos importante. entonces de una responsabilidad afectiva, de criar en Por la responsabilidad supuesto. afectiva. Sí, pero además yo soy parte de esta familia y yo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades dentro de la casa. No por ser hombre me va a atender mi hermana o ¿me entienden cómo? Y yo vengo de ahí. Acuérdense, yo tengo una familia que viene de ahí, que viene del Islam. Entonces era, párate a servirle a tus hermanos. Y, ¿sí me entienden? Entonces es difícil. Y es difícil que asuman una responsabilidad. Digo, no en el caso de mi familia, que no sucedió, por suerte, ¿no? Ni en el caso de la familia de mi esposo. Pero sí en general, y lo veo en este país. Ojalá que mejoren esa parte. Sí, no nada más Acabamos en el de, Islam, ¿eh? No nada más sí, en el Islam. Aquí en México es algo bien común. bien común, Soy pero la nosotras, mayor. las mujeres, somos las que educamos y las que Sí, tenemos sí, la sí, culpa de eso. Perdonen porque que se los los diga, pero machos, así es. así es. Acabamos de regresar de Oaxaca y yo estaba realmente muy sorprendida No, positivamente, porque no conocen. porque vi mucho, gente humilde, pero bien en lo que cabe, padre, madre, hijitos, mucho, lo que no había visto por años. Eso a mí me dio mucho gusto. Mucho lo vi. El papá con sus hijitos y la mamá, eh, haciendo núcleo familiar, cosa que antes no existía, ¿no? Te embarazo, te dejo, a ver cómo le haces. El niño acaba en manos de los abuelos. Ya saben, toda esa historia no la sabemos. Y hay que romper con eso. Hay que tratar de romper con eso. Pero creo que nos estamos desviando un poco. En el Sí. caso del personaje del hermano, es un personaje que se parece un poco a Hamlet. No sé si se acuerdan de Hamlet, que le toca al chavito que está viendo los pajaritos. ¿No? Ven mi rey, ven mi chiquito, me tienes que vengar, mano, y a ver cómo le haces. Entonces le cae una responsabilidad a la que no está preparado. Esa es la verdadera historia de Hamlet. Él no está preparado para asumir eso que el rey le está pidiendo. Y en el caso de este chamaco, pues está pasando igual. ¿Sí? De pronto se le cae el mundo encima, de la misma manera que al padre, pero él no está listo. Un muchacho adolescente de secundaria no está listo para asumir una responsabilidad de este tipo. Y bueno, él lo que quiere es su fútbol y sus amigos y sus juegos y como que solamente siento que hasta el final él empieza a darse cuenta de la situación. Cuando él ve a la mamá tan mal, cuando la rescatan y la ve tan mal, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? Pero él no podía en ese momento ni ser responsable, ni tomar decisiones, ni nada. Ahora, ¿qué le pasa a la hija? Le toca el paquetote enorme, enorme. Pero al menos había un poquito ¿cómo les explico? Pues de preparación para tenerlo, ¿no? Era una chica que ya estaba en segundo semestre de la carrera de psicología, que entendía muchas de las cosas a las que se tenía que enfrentar. Y entonces, como que de alguna manera, cada personaje representa de alguna manera un poquito de nuestra sociedad. No totalmente, porque tampoco es un trabajo social, pero sí lo representa un poco. Muy bien. Bueno, teníamos ahí, Gaby, ¿iba a decir algo? Gaby. Sí, sí, bien. Yo me quiero ir como un poquito más atrás de la historia, Victoria, donde
desde niña, bueno, hay un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Desde antes de su nacimiento, el exilio de sus padres, el suicidio de su padre, la depresión que, bueno, no creo que no se enmarca con este término en la novela, y el cómo a los 8 años ella nunca ha ido a un parque, pese a que las demás niñas sí han ido, y este daño que hay finalmente de una distinción de clase por ser española, por ser güera, por ser rubia, etcétera, pero finalmente en este foro tan lamentable, ¿no? De Doña Blanca está cubierta y que, bueno, la burla en la basura. Y cuando su madre despierta y el reproche por haberle vendido su máquina de coser cuando la estuvo cuidando, ¿no? Entonces, esta historia de burla, ironía, de si quieres ser rica, te tienes que casar con un hombre de determinada clase social, y finalmente es lo que hace. Entonces realmente, pues además de un dolor muy fuerte, hay un desamparo. Entonces, obviamente, me parece que está trabajada de manera muy psicológica porque busca un padre esposo, Sí. que bueno, se marca como un buen marido, digamos, pero no se me lleva un poco a pensar, claro, esto no lo sé, pero como si hubiese una historia debajo de las mismas letras impresas, como ella quizás pierde la memoria en un momento, ¿no? O tal vez ocurre algo porque ella no soporta continuar con un papel tan fuerte, con, con una historia de una vida que, aunque es un presente con porvenir, finalmente todo lo tuvo que estructurar y siempre ser fuerte y siempre ser bella y siempre ser eh, la mejor abogada, etcétera, ¿no? Y un momento en que no resiste. Entonces, no sé, de pronto pensé que si su mente se habría escapado de la realidad para olvidarse de todo aquella historia tan terrible de vida, aunque su presente era de mucho porvenir, pero de mucho porvenir que proveniente de un gran dolor, me parece así. Creo que lo que sí traté mucho de reflejar fue que cuando recuerdas, no sabes qué recuerdo vas a tener, qué va a volver, ¿sí me entiendes? Así como vuelven los recuerdos bonitos, también vuelven los recuerdos que quisiste en un momento dado bloquear. Volvemos a la idea, hay recuerdos de tiempo anterior que se vuelven otra vez, ¿no? Presentes en una forma muy fuerte. Entonces, en ese momento, o sea, ella está recordando cosas que a lo mejor bloqueó durante muchos años. Hola. Hola, ¿quieres saludar? ¿Quién es? Hola, Estamos haciendo un club de lectura. Hola. Ok, váyase a hola. jugar un ratito, Ya joven. tenemos varios niños. ¿Por qué Sí, varios? bueno, Porque ya salieron varios niños en el video. Sí. sí, el nieto de Yola, el niño Grande. de Hilda. Ya Y entonces, tenemos tres. eso es una cosa que se tenía que dar, ¿no? Ahora, acuérdense que yo trabajé como venía en la palabra, ¿sí? Murciélago es el que decide que el señor se va a suicidar y se va a colgar. O sea, no lo decido yo. Eso es que es muy interesante cómo se jugó todo este pasado, ¿no? Este pasado de la guerra española y todo esto, ¿no? Y que sí, ¿Cómo se fue ensamblando la historia, Victoria? ¿Cómo se fue ensamblando a base del diccionario? Eso es a base del diccionario. maravilloso. Así es. Como un juego, Sí. Como un juego, te como digo un que juego, lo y, tenían los surrealistas hace muchos años, ¿no? y como Pero, decías, pero cuánta magia, porque sí, como un juego, y en este juego
¿cuántas de nosotros nos vamos enredando en él, nos vamos mezclando en él y vemos algunos rasgos de unas y unas de otras, angustias y temores también? No sé, no me imagino el temor de ella cuando va perdiendo también todo eso y no sé cómo trabaja eso, o sea, su entorno, su familia, su vida, sus cosas, y de repente no recordar nada, ni quién es, ni dónde está, qué va a dejar, todo lo que va dejando atrás, qué le va a quedar a ella y qué les va a quedar a los demás. Ay, no. Y Sí, o sea, esa era la pregunta con la que yo empiezo la novela en mi mente. Es una especie como de hipótesis científica que yo pensaba, ¿qué piensas cuando ya no piensas? ¿Qué queda adentro? ¿Hay algo que queda? Y entonces es todo este trabajo de investigación que me lleva a entender que sí queda. Toda esta parte de emoción, de la parte artística, la parte liberadora, está ahí. Bueno, O sea, una parte también ahí, Victoria, que es muy interesante, compañeras, a ver si la recuerdan. Hay una parte en la que ella no sabe quién es su hija, pero recuerda el afecto, recuerda el cariño, recuerda el amor, hasta que finalmente eso es lo último de lo que se desprende, el afecto y el amor. Y es donde la hija dice, chin, se rompió, ya no me reconoce. Yo creo que eso es a mí lo que se me hizo más duro, doloroso. pero fue como te diré, ahorita lo que decías, André Breton está ahorita de fiestas, después de darnos esta explicación que nos acabas de dar. Pero yo creo que la obra, como una gran ópera, te va llevando en creciendo con todas estas cosas que se van sumando, ¿no? Y cuando vamos conociendo, entre esto que no olvida y que ella tiene más presente que lo mismísimo que está viviendo, que es su infancia, su mamá, quiero llegar a comer, ¿por qué no está la tiendita? ¿Por qué no huele a lo que olía la cocina de mamá, no? O esto huele como lo de mamá. No sé, son tantas ideas que te van abrumando de todo lo que va cayendo ahí. Pues ojalá pronto veamos película de esto porque sería una maravilla, ¿verdad? Bueno, pues Fíjate que había una señora que sí tenía demencia. Yo me entrevisté con su cuidadora y una de las cosas que la señora decía es, llévenme a mi casa, pero llévenme a mi casa la de antes. No, ¿Sí? la de ahora. Eso era lo que ella tenía. Y tenía su anillo, ¿no? De casada. Y entonces siempre les decía, y este anillo a mí me lo dio mi esposo porque, híjole, me amaba tanto. Y eso nunca se le olvida. Y todavía me contó la cuidadora que ella se lo quita y se lo entrega a la familia con un dolor, porque para ella de verdad ese anillo simbolizaba tanto en esa persona, todo el amor que siempre sintió por su esposo, ¿no? Fue muy interesante. También estuvo el caso de una maestra muy brillante de la UNAM, que cada que se les perdía la encontraban en el espacio escultórico de la UNAM. Entonces, como que sí hay ciertos testimonios que te van ayudando, ¿no? A redondear un poquito la historia. No, yo qué sé. Hay más testimonios, por supuesto, en la otra novela, pero aquí de pronto dicen, bueno, es que a ella le pasó tal cosa, entonces como que vas incorporando, ¿no? Ciertas vivencias de los demás. pero vas incorporando cosas que para los que estudiaron en la UNAM, que para la gente que vivió su parte de su vida en la UNAM, te recuerdas clarísimo. Por ejemplo, ese multi encuentros amorosos que es el espacio escultórico, que dije, qué barbaridad, que bien lo describió. No que yo lo conozca, me han dicho. El lugar Confiesa, Sofía, estás el espacio amigos. escultórico que el flotaba inconsciente de amor, trabajando. ¿no? Pero Que se flotaba de dan amor. cuenta de algo, Sofía. Los lectores son los verdaderos escritores de la novela. Ustedes son los que dicen el punto final.
la están enriqueciendo, la están completando, le están dando sentido a cada palabra. Y eso es lo más maravilloso. Ustedes ponen el punto final, porque te está recordando cosas tuyas y las estás entremezclando con lo que está escrito y eso es lo más maravilloso. Se me están yendo No, ahí No. está Vale, ahí está. Yo les quería compartir mi comentario. Bueno, dice lo siguiente. Blanca es una abogada muy trabajadora, pero de repente se le empiezan a olvidar el significado de las palabras y cómo usarlas. Tiene su esposo e hijos, pero un día salió y ya no supo cómo regresar. Iba a su trabajo y tampoco llegó. Y después de mucho tiempo nos damos cuenta que tiene síndrome de Pick, pero usa una herramienta muy importante para no perder sus recuerdos, el diccionario y una libreta azul, para a través de las palabras que encuentra relacionarlas con sus posiblemente con sus vivencias. A veces funciona y a veces no, pero ella continúa haciendo la lucha para no perder sus recuerdos y seguir con su vida, lo más, entre comillas, normal que se pueda, y, o más bien que la vida se lo permita. En una ocasión, por la palabra catapulta, recuerda a su querida nana, Catita, de la infancia, entre otras situaciones, como cuando no supo dónde estuvo ni lo que hizo cuando perdió su coche, o más bien qué hizo durante 9 horas seguidas que lo tiene borrado de su pensamiento. En lo personal, creo que como persona con Alzheimer debe de ser muy desesperante darte cuenta que poco a poco se te van olvidando las cosas que tú misma vives. Creo que se tiene que tener mucha fortaleza y en mi opinión, se tiene que formar una estrategia para que al principio, aunque se le olviden las cosas, no sea tan drástico ni para ella, ni para el personaje, ni para la familia, cosa que obviamente a través de la historia, pues ya no sucede porque la enfermedad va avanzando. Y a mí en lo personal me gustó mucho esta historia porque yo viví una parte del Alzheimer de mi abuela y así fue. No exacto, pero muy parecido. Muchas gracias. Este sería mi comentario, Sofi. Gracias, Débora. Qué hermosa que lo Valeria, es que escribiste y todo. Débora es mi mamá. Ajá. Ok. ¿Tú eres Valeria. Yolanda? Valeria. Valeria, Ajá. preciosa. Mil Sí. gracias. Sí. Bueno, Muy lindo. yo aprovecho, no me quiero quedar fuera. Me quedé con una palabra que dijo Gaby y la tenía aquí en mi comentario. Yo debo decirte que estaba leyendo y estaba con una angustia y con una desesperación de sentirme en los zapatos de esta mujer que no recordaba nada. Y, y bueno, anoté ciertos foquitos rojos que me llamaron mucho la atención. La palabra que me remitió a mi escrito fue fuerte. Cuando Blanca se reconoce fuerte y dice, no, yo soy fuerte porque no me dejo de nadie. Y, y declara que es solo, así textual, solo se sentiría fuerte y dueña de su persona mientras pudiera guardar el secreto. O sea, esa parte me desesperó mucho. Eh, y esta otra situación, cuando nos describes cómo anda buscando por todos lados, pero
pero nos hacen meternos en el momento, cómo anda moviendo cajones y, y moviendo cosas, y no recuerda qué es lo que busca. Tal vez no era un objeto concreto lo que había perdido. Esta parte, esta frase, la invadía una sensación de pérdida generalizada. Esa frase, oh Dios mío. Y ahorita, bueno, estas fueron cositas. Ah, otra cosa que anoté, pues esa referencia, cómo metes en tu historia una, una referencia histórica cercana cuando ve muchas fotos de ese personaje sonriente que pide que voten por él y, y que la mete en líos, ¿no? Ahí con sus estudiantes. Dije, wow, estuvo genial eso, me encantó. Y, y pues ahora que tú nos explicas cómo estuvo este proceso creativo con el diccionario, quedo maravillada de cómo te fuiste catapulta y nos narras la historia de Catita. Y luego con el magnetismo y con la que te lleva a máquina y nos cuenta la historia de la máquina de coser. O sea, cómo se va armando con las palabras. Eso, lo vi y en el momento me llamó la atención, pero cuando nos lo explicas, que fue realmente así como lo hiciste, yo así, wow, está genial, me encantó. Y bueno, estoy así entre muy maravillada con la forma que escribes, que dices, es la primera novela, realmente no parece, está excelente, muy bien escrita, o sea, eh, esa narrativa que tienes, como dice Sofi, que te hace vivir todos los momentos, eh, este, bueno, sí, esa parte sería medio raro que estuviera yo viendo por una rendijita en esa parte que describes tan bien, tan sensualona. Ya no voy a ver por el espejo. Está muy bien, me encantó. Lo estoy disfrutando muchísimo el libro. Muchas gracias por este libro. Muchas gracias, Ale. Pues mira, creo que lo más importante es llegar a tomar una conciencia de lo que viven estas personas y de lo difícil que es, ¿no? Y si nos ponemos a ver la estadística, es impresionante. Estás hablando de millones de gentes que tienen esto. Esto es una pandemia. Es como el COVID, es una pandemia. Por suerte empiezan a surgir medicamentos que están ayudando a retrasar el proceso. Y eso es una maravilla. Y ojalá que la gente tenga la conciencia, porque no la tenemos, no hay información al respecto, de que cualquier síntoma ve y revísate, porque hay medicina que te puede ayudar. No sé si está, desgraciadamente, no está al alcance de todos, como tampoco los cuidados están al alcance de todos. Y por Yo eso creo, vemos a Victoria, tanta gente en las calles, abandonada, todo esto, ¿no? yo creo, Victoria, que es un tema muy importante y Salas Inclusivas lo ha retomado desde el 2024, la cuestión de hablar más de salud mental. Claro. Cada vez ponerlo más sobre la mesa, quitarle este velo de misticismo y falsas vergüenzas, lleno de una moralina muy ridícula ya, de poder hablar a las cosas por su nombre. Y de hecho lo empezamos desde el ejemplo de cada una de nosotras, de hablar libremente de nuestra discapacidad tal como es, sin tener que ocultarla bajo mil velos, porque así es la vida. Tanto la discapacidad como los problemas de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, es algo que tenemos que poner sobre la mesa y decirle por su nombre correcto y también tratarlo como una cosa seria y digna de ocupar un lugar principal en la canasta básica de cada familia, Claro. ¿no? Así le llamo yo esta canasta básica donde podamos hablar de estas cosas. Y como yo te decía al principio, a mí me parece
a mí me parece que es bien importante mencionar que el libro no está hablando del Alzheimer. Qué bueno que estemos hablando de Alzheimer, pero está hablando de la enfermedad de Pick. Y si nos vamos a las estadísticas que hay en México sobre demencias, nos daremos cuenta que tenemos que hablar más sobre esto. Pocos libros se atreven a tomar este tema, pocos libros. Y para hacer pues tu ópera prima fue de una valentía maravillosa poder tomar un tema tan espinoso para muchos que dicen, no, no hablemos de temas tristes, mejor dame algo más divertido, más glamoroso. ¿Qué tal una novela romántica, no? Pero romántica boba donde la Cenicienta y el alto empresario, ¿no? Entonces aquí nos estamos complicando la vida porque estamos hablando de cosas, sí, de una historia de amor, sí, de una historia de superación, sí, de una mujer que le ha puesto toda la carne al asador, pero también de una mujer que le pasan cosas, porque estamos vivos y nos pasan cosas. No Y sé puedo qué. platicarles que Eh, la novela fue rechazada la primera vez. Y el comentario es, no sé si me da risa o qué, exige demasiado del lector. Esa fue una de las razones para no publicarlo. Exige demasiado del lector. Yo creo que estaban, como tú dices, yéndose más hacia queremos lo ligero, lo que se venda rápido, Así es, así es. Muy bien. Tenemos un video, Ok, una participación en video. Vamos a verla. Por ahí Dani nos la va a pasar. Adelante, Dani. gracias, Ale. Es Andrea. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bianca. Mi sala es Amando las Letras. Y pues este es mi comentario sobre el libro. A mí me está gustando mucho este libro. La verdad, es bueno saber qué es lo que ocurre en la mente de una persona con Alzheimer, ya que mi abuela murió de Alzheimer y pude simpatizar con ella sobre cómo ella vivía el Alzheimer. Y también me da me da como preguntarme el por qué no recibe ayuda esta Blanca, por qué no quiere recibir ayuda. Entonces lo que ella hace es hacer todo por cuenta propia y agarrar estrategias por cuenta propia, pero no hay cosas que no puede controlar y no lo puede hacer. Entonces, pues esa parte me desespera un poco porque esto de ya Blanca, deja que te ayuden, te van a ayudar los médicos, ve las cosas que estás haciendo por olvidarte de cosas y pues nada, y ese ha sido mi comentario. Y una pregunta para la autora, es que si tú, cómo supiste que una persona con Alzheimer vive así? ¿Tuviste alguna experiencia o algún familiar cercano o algo por el estilo? Espero que se haya entendido mi pregunta y esa fue mi pregunta para usted. Y gracias por escribir esa historia que me está gustando un montón. Y pues nada, ese ha sido todo por el video. Gracias por ver y escuchar. Ay, Qué bravo, hermosa, Bianca. qué belleza. Muchas gracias por este comentario tan precioso. Eh,
¿Por qué no recibe ayuda? La mayoría de las personas, cuando nos damos cuenta que tenemos un problema, la primera cosa que pasa es lo negamos. Lo mismo pasa cuando los papás se dan cuenta que sus hijos tienen un problema o cuando el hermano se da cuenta. En general, hay un periodo de negación y entonces ella está negando su problema, ella no tiene nada y está tratando con ciertas estrategias de mantenerlo en secreto para que no se sepa y al mismo tiempo, cuando los demás se dan cuenta, entran en negación. Si se fijan, el esposo es el que más negación tiene, pero es un proceso natural, o sea, que todos lo hemos vivido. De ahí empieza el ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y de ahí, para llegar a entender y a aceptar, pues pasa mucho tiempo. Y desgraciadamente, en este momento, en la demencia, no hay tiempo. Es algo que se tiene que tomar, agarrar del toro por los cuernos. Pero esa aceptación es muy difícil, ¿sí? Yo de verdad te agradezco muchísimo el comentario que hiciste. Sí viví la demencia vascular de mi suegra, lo platicamos, y todas las demencias se llaman diferente. ¿Por qué? Porque las tienen que distinguir. La demencia vascular, la demencia de Pick, el Alzheimer, la demencia de cuerpos de Leu, dependiendo de cómo se dan en un principio. Pero lo que sí es muy interesante, que ya a nivel de la tercera etapa, cuando ya el cuerpo está completamente tomado, las demencias son todas iguales. Son absolutamente iguales. Por eso también ustedes ven, a pesar de que sea otra demencia, cosas que vieron en el Alzheimer o cosas que vieron en la demencia senil, en la demencia vascular, porque finalmente todas van a terminar igual. Pero los científicos necesitan distinguirlas. Es como cuando hablamos del cáncer, ¿en dónde comienza? ¿No? Comienza en el riñón, comienza en el cerebro, pero finalmente va a atacar todo el cuerpo. Esto pasa igual. Aquí la enfermedad va a atacar todo el cerebro. Por ejemplo, el Parkinson. Yo no sabía que el Parkinson es una demencia. Y está ahorita, ya está considerada de esa manera. Entonces, hay ya muchas especificaciones y entonces el científico empieza a trabajar cada una por separado. Y entonces tiene más probabilidad de tener una cura o de tener una forma de ir paliando, ¿no? La enfermedad. Ahorita no hay una cura, pero sí se ha logrado retrasar mucho el proceso. Y eso la verdad es muy interesante, ¿no? Que qué bueno que está pasando. Porque como les digo, estamos hablando de millones de personas. Sí. Bueno, si me permite, mira, aquí hay unos datos, dice, a nivel global, los trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. O sea, Terrible, ¿no? O sea, está muy fuerte. sí. Yo no tengo en este momento exacto el dato, porque además no lo tengo actual, lo tengo de hace 10 años, pero sí estamos hablando de millones de personas. O sea, eso sí me queda clarísimo y por acá lo tenía. Victoria, ¿cómo lograste que este libro siga tan actual? ¿Cómo Híjole, no lograste? sé, fíjate que cada novela, cada trabajo tiene su propio camino y Sí, ya no depende de ti. Pero tuve mucha suerte, sobre todo todos hemos tenido mucha suerte como escritores, de que se hayan empezado a crear estos grupos de lectura que empiezan a distribuir de alguna manera, a difundir la obra, porque realmente no la difundimos nosotros. O sea, yo no estoy vendiendo mi novela, pero el hecho de que ustedes la difundan, pues le da mucha presencia, le da mucha calidad. Y entonces, pues sí, difundimos los comentarios que salen en Facebook o que salen en diferentes lados,
pero lo más interesante es cómo se ha empezado a dar estos clubes de lectura que no teníamos en este país, que se dan muchos a raíz de la pandemia y que a nosotros como escritores, bueno, ha sido maravilloso, ¿no? Bueno, y que estábamos a punto de enterrar al libro y ahora no, ¿cómo lo vamos a enterrar si está más vivo que nada? ¿No? ¿Cuántas yo veces creo, decíamos, ya Victoria, nadie va a leer, ya todos van a ver en la tele y así? No, no es cierto. yo creo, Victoria, que esto fue una comunión de muchas cosas. El Programa Nacional Salas de Lectura este año cumple 30 años como un programa puntero en América Latina y nosotros en Inclusivas tenemos 4 años. El 23 de febrero cumplimos 4 años de labor constante. Lo más maravilloso es que han sido 30 años de voluntarios en distribuir libros, pero no habíamos tenido algo importante, que es poder contactar directamente a los escritores. Porque has de saber que si escribimos a una editorial, nos dicen, sí, espérame tantito, vamos a hablar con el autor. Y nunca jamás pasa nada. Ahorita con estas benditas redes sociales podemos acercarnos al autor y decirle, queremos platicar contigo del libro. Entonces se da un fenómeno del fan que puede decir, tu libro me está quitando el sueño y queremos que tú lo sepas como escritor, que nos expliques cómo estuvo toda la carpintería para lograr escribir de manera tan fabulosa y tan completa, ¿no? Entonces, yo creo que no sé qué opinas tú, Ale, respecto a esta sinergia que se ha logrado ahora con los autores. Ay, está padrísimo, pero antes, por ahí, Hilda, sí nos puede leer porque nos están mandando mensajes Ajá. ahí para mencionar a quienes nos han escrito. ¿Sí los tienes? Sí, A ver, adelante. acá en la página de Salas Inclusivas en Facebook tenemos saludos de la sala de lectura en la cocina de los libros, a Columba Cortés de León, también de la sala de lectura itinerante Capitán Constantino, de un saludo de Olivia Landeros Torres, y serían todos los saludos Pili también, ¿no? Pili Ramírez de Chávez, creo que también la vi por ahí. no Me la pareció ver a Pili Ramírez de Chávez, que Sí, también ahí nos está está, viendo. más arriba ahí está. ok. Sí, Bueno, much- no me apareció. muchísimas gracias. Y tenemos, Victoria, has de saber que parte de lo que hacemos en Lecturas con Sentido, aparte de compartir cómo nos ha resonado los libros que leemos, tenemos una colaboración muy importante de la señorita, ay, perdón, no puedo respirar. Se me olvidó. No, la trivia. Tenemos la trivia. Sí, que Sí, semana gracias, con Ale, sí. semana nos hace Ajá. una trivia y ahora nos la Sí. va a leer, por favor. Bueno, yo cada semana hago una trivia del libro que estamos leyendo y luego ¿cómo se puede decir? Se las comparto y las pongo en la página de Salas Inclusivas. Y en esta semana me tocó hacer la trivia de una parte de este libro. Y bueno, la trivia que hice esta semana dice lo siguiente: ¿de qué discapacidad habla esta historia? Ahí ustedes tienen que elegir Alzheimer, ¿cuál era la otra? Síndrome de Turner o discapacidad visual. Y ahí en la página de Salas Inclusivas pueden poner su respuesta. Muchas gracias, Ale. Gracias, Vale. Desde Cuernavaca, Morelos. Desde allá está, Vale. Hermoso. Todos pueden contestar, ¿eh?
Ok, muchas gracias, Vale. Sí, Y bueno, Dani, sí nos ibas a apoyar, bueno, comentario antes de, nuestra compañera Bianca tiene su canal de TikTok, tiene su TikTok, Bianca, y sube capsulitas muy interesantes. Nuestra compañera Vale, cada martes nos comparte un cuento. Y los viernes, nuestra compañera Yola nos lee un cuento también. Son como secciones fijas. Y los miércoles, pues tenemos lecturas con sentido, que es lo que estamos haciendo ahorita contigo. Y, y la verdad que a mí me emociona mucho el poder compartir con los que escriben las historias. La verdad que, mm, no sé, es que crean un mundo y, y poder nosotros tener la oportunidad de preguntarles directamente sobre cosas que nos llamaron la atención o, por ejemplo, lo que te preguntaba Bianca ahorita o yo, la verdad. Eh, es maravilloso que pueda suceder esto, de que te podamos tener aquí y de que nos puedas contestar así directamente. La verdad que es un privilegio y un honor poder, poder tener esta oportunidad. Muchísimas gracias. Al Y contrario, muchas gracias a ustedes, de verdad. Y pues recuérdense que finalmente esto es un regalo y un regalo también es una responsabilidad, ¿no? Es un regalo de Dios y es mi responsabilidad cumplir con este regalo que me han dado y cumplir con el compromiso por algo me lo dieron y así hay que, ¿no? Los regalos hay que saberlos usar y ser responsables de ellos. muy bien. Sofi, algo. Vic, Es que Dani nos iba a compartir ya se la hizo. invitación para seguirnos. Sí, Primero Dani y luego tú. claro, por supuesto. Ah, bueno. Dani, ¿nos haces favor? Claro que sí. Para hacerles una cordial invitación a seguir a Salas Inclusivas en Facebook como Salas Inclusivas, en Spotify como Lecturas con Sentido, en YouTube como Lecturas con Sentido MEX y escribirnos al correo si así lo desean de salasinclusivasmex@gmail.com. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias. Pues para todos los que nos están viendo, para los que nos van a escuchar en el podcast de Spotify de esta charla que estamos teniendo, para todos ellos, quiero que sepan, por si se lo han perdido, no es la primera vez que tenemos la generosa presencia de Victoria Dana. Ya estuvo con nosotras en Historias Lectoras, donde aprendimos un montón, de ella, no solo de las lecturas que le han marcado, sino que también nos dio una clase magistral de literatura maravillosa para mí, para todas mis compañeras. Hay tantísimo, tantísimo que aprender de Victoria Dana, con una pluma magistral, una pluma que es de mis favoritas. En todas las redes sociales, en el momento en que me preguntan quién es tu escritor favorito, pues pongo el nombre de Victoria. Y no soy fan desesperada, nada más soy fan. Ah, qué lindo. No solo ha aceptado estar con nosotros ahora acompañándonos para seguir hablando de su libro, sino que es una gran, gran amiga de Salas Inclusivas, conoce perfectamente este proyecto que somos personas con discapacidad, cuidadoras primarias y mediadoras inmersas en la inclusión, que estamos haciendo esta labor. También fue de las primeras en aceptar felicitarnos por nuestros aniversarios, que ha estado presente Victoria, que se lo agradecemos grandemente. Pero más allá de todo esto, sus libros no solamente llegan al corazón, sino que también seducen el intelecto. Entonces, pues yo los invito a seguirle
siguiéndole la pista, porque estoy casi segura que estás escribiendo algo más, que Sí, estás por ahí cocinando algo más. Sé que no por vas a hablar supuesto. de eso, pero sé que debes de estar cocinando algo más y pues que aquí tienes tu casa para seguirnos compartiendo en el momento en que tú nos digas esto. Y pues ya te hablaremos para si al final nos regalas un audio para subirlo al Spotify ya cuando cerremos la lectura de este libro, porque en Salas Inclusivas todo el mes de enero es el mes de Victoria Dana, donde vamos a estar leyendo Las Palabras Perdidas. Y es así como va terminando esta sesión de lecturas con sentido. Y claro, vamos a tener la fotito. Pero agradecerles a todos. No se pueden perder este libro, ya sea que lo consigan de forma electrónica o que hagan como yo, que lo tengan en casa. Yo tengo varios, porque generalmente los regalo. Porque no hay mejor regalo que un buen libro. Pues yo Este me y voy el a otro tener que libro. despedir, Sofía, Sí, porque sí, sí, ya nos ya, vamos todas, ya nos vamos todas. les agradezco enormemente. Les mando un abrazo que les llegue a cada uno de ustedes con todo mi cariño. Y de verdad ha sido un placer, como siempre, estar acompañada de personas tan preciosas como todas ustedes. Lo agradezco muchísimo y sigan adelante porque es un proyecto maravilloso el que están haciendo. Muchas Y nada gracias. más nos regalas una foto. Bendiciones de verdad. ¿La Muchas foto? gracias. Nada más nos regalas una foto, Victoria. Claro que sí. Porfa. Déjame, me quito los anteojos para que Ok, no muy me vea yo bien. tan peor. Ahora sí, como dice Sofi, esponjaditas, bonitas y esponjaditas. Bonitas y esponjaditas. Adelante, Dani. Gracias, Andrea. Gracias, Dani. Un segundo. Muchas gracias. Nosotras somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Y somos parte del programa nacional Salas de Lectura. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, gracias.